El sol no tenía piedad. A esa hora del mediodía, el desierto parecía un horno abierto y el aire temblaba como si el mundo entero estuviera ardiendo. En medio de esa extensión interminable de arena y piedra, una figura yacía inmóvil. Era una mujer joven, su piel morena cubierta de polvo, su cabello negro pegado al rostro por el sudor y la sangre seca. Nayen. Los buitres la habían encontrado antes que los hombres. 3 de ellos daban vueltas sobre su cuerpo, describiendo círculos lentos y perfectos, esperando que la quietud fuera definitiva. Pero de vez en cuando, un leve espasmo agitaba sus dedos. La vida, testaruda, se negaba a abandonarla del todo. El viento sopló desde el sur, levantando una nube de arena que la cubrió casi por completo. Entre los pliegues de su manta rasgada se ocultaba una pequeña piedra turquesa atada con una trenza de cuero, el amuleto que su madre le había dado cuando partió del campamento apache. Si te pierdes, Nayen, los espíritus te encontrarán. Eso había dicho la anciana besándole la frente bajo el humo del fuego sagrado. Pero los espíritus no habían venido. Solo el silencio. La arena le quemaba los labios. Apenas podía abrir los ojos. En la distancia, las montañas parecían espejismos que se derretían con el calor. Su respiración era un hilo, su corazón un tambor débil. Cada golpe de sangre era un paso más hacia el olvido. Recordó el grito de los cazadores, el disparo que había atravesado el aire, el caballo que cayó bajo ella. El olor a pólvora, la risa de los hombres blancos que la dieron por muerta. Después nada. Oscuridad y fuego. El sol siguió su camino impasible. Horas pasaron sin que el mundo notara su presencia. La noche llegó como un alivio cruel. El calor se volvió frío y las estrellas miraron desde arriba con indiferencia. Nayen abrió los ojos una vez más y creyó ver figuras hechas de luz caminando sobre las dunas. Mujeres con mantos de humo, hombres con lanzas de hueso, todos mirándola sin acercarse. Los espíritus de su pueblo. ¿Por qué no me llevan?, susurró con voz ronca. Estoy lista. Pero los espíritus no respondieron. Solo el ulular de un coyote rompió el silencio y el viento, helado, la acarició como una mano compasiva. Entonces supo que estaba muriendo y que nadie lloraría su nombre. Sus pensamientos se disolvieron uno a uno como granos de arena entre los dedos. Recordó el río donde solía bañarse de niña, el olor de las flores de mezquite, la voz de su padre cantando bajo el cielo de verano. Quiso volver allí, aunque fuera por un instante. Quiso sentir el agua correr sobre su piel. Pero ya no había río, solo el desierto sin alma. Sus labios se movieron por última vez. Nayen, hija del viento, vuelve a casa. El amuleto de turquesa brilló débilmente bajo la luna. Un último latido estremeció su cuerpo. Y todo quedó quieto. El amanecer encontró la arena fría. Un silencio nuevo, más profundo, envolvía la llanura. Los buitres ya no volaban sobre ella. Y aunque no había testigos humanos, algo o alguien la miraba desde lejos. A lo lejos, entre las sombras que se disolvían con el sol naciente, un jinete cruzaba el horizonte. Su caballo avanzaba lento, y su silueta se recortaba contra la luz dorada. Era un hombre alto, con sombrero de ala ancha y mirada cansada, que observaba el desierto como si buscara algo perdido desde hacía tiempo. Su nombre era Ethan McCrow, ranchero de las llanuras del oeste, un hombre acostumbrado a la soledad y al silencio. No lo sabía aún, pero aquel día su destino cambiaría para siempre. Porque el viento, ese mismo que había acariciado el rostro de Nayen en su último suspiro, giró de pronto, llevando hacia él un susurro débil, casi humano. Un susurro que parecía decir su nombre. Ethan detuvo al caballo. Miró en dirección al sonido. Nada, solo arena y sol. Pero su instinto le hizo desmontar. Caminó unos pasos apartando el polvo con la bota, y entonces la vio. Una mano morena asomando entre la arena, un destello azul entre los dedos. El ranchero se arrodilló, incrédulo. Tocó su cuello y sintió un pulso, débil pero real. Los ojos de la muchacha se abrieron un instante, confusos, llenos de sombras. Y él, sin entender por qué, murmuró: «Resiste, yo te sacaré de aquí». El desierto por un momento pareció contener la respiración. Una vida que debía haber terminado. Acababa de empezar de nuevo. Ethan McCrow cargó el cuerpo de la joven con cuidado, como si temiera que se deshiciera entre sus brazos. Era tan ligera que parecía hecha de aire y polvo. La manta rota que la cubría apenas ocultaba las heridas en su espalda, las marcas de soga en sus muñecas, el rastro de sangre seca en su costado. Y sin embargo, cuando la sostuvo contra su pecho, notó algo que lo dejó helado, el calor de un corazón que aún latía. «Santo cielo», murmuró incrédulo. «¿Cómo sigues viva, muchacha?». El caballo resopló inquieto, como si también sintiera que algo en esa mujer no pertenecía del todo al mundo de los vivos. Pero Ethan no escuchó sus temores.
La colocó sobre la silla, la sujetó con su brazo y espoleó a su montura hacia el norte, donde las tierras altas ofrecían un poco de sombra y agua. El viento golpeaba su rostro con arena, y el sol ardía como fuego en el cielo, pero él seguía cabalgando sin mirar atrás. Cuando llegó al rancho, el día agonizaba. El horizonte estaba teñido de rojo, y las colinas parecían brasas dormidas bajo el cielo púrpura. Ethan desmontó jadeante y llevó a la joven adentro. Su casa era modesta, una cabaña de piedra y madera, silenciosa, donde solo se oían los pasos del viento entrando por las rendijas. La depositó sobre su cama, la única del lugar, y encendió una lámpara de queroseno. La luz titiló sobre las paredes desnudas y sobre el rostro de la muchacha. Por primera vez pudo verla bien. Tenía facciones finas, casi etéreas. Las pestañas largas descansaban sobre unas mejillas polvorientas. Un mechón de cabello negro, brillante incluso bajo la suciedad, le caía sobre los labios resecos. Llevaba en el cuello un colgante azul, una piedra turquesa atada con una cuerda vieja. Ethan notó que por algún motivo aquella piedra parecía brillar con una luz interior, leve, como si respirara. Apartó la mirada. Se obligó a pensar con claridad. Le quitó la manta empapada y limpió sus heridas con agua tibia. Cada vez que el paño tocaba su piel, la joven temblaba ligeramente, aunque seguía inconsciente. Ethan se detuvo un momento, observándola con una mezcla de respeto y desconcierto. Había visto a muchos morir en el desierto, pero jamás a alguien regresar de él. «No sé quién eres, chica», susurró, «pero no voy a dejar que te mueras aquí». Afuera, la noche cayó como una cortina espesa. Los grillos cantaban entre la hierba seca y el viento del desierto se colaba por las rendijas con un silbido constante. Ethan preparó una infusión de hierbas, la misma que usaba cuando sus caballos se enfermaban. Mojó los labios de la joven con una cucharita. Ella no reaccionó, pero su respiración se hizo un poco más profunda. Horas pasaron. Él permaneció sentado junto a la cama con el sombrero en las manos, observando el fuego danzar en la chimenea. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Quién era ella? ¿Y qué hacía sola en medio del desierto? ¿Por qué un amuleto apache brillaba con vida propia? Pero no había respuestas, solo el crepitar del fuego y el suave latido que confirmaba que ella seguía aferrada a la existencia. En algún momento, el cansancio pudo más. Ethan apoyó la cabeza contra la pared y se quedó dormido, aún sentado, con el rifle al alcance de la mano. Soñó con una mujer que caminaba sobre la arena, vestida con un manto blanco. Ella lo miraba sin rostro, y su voz, más viento que sonido, le decía: «Devuélvela. No es de tu mundo», despertó sobresaltado. La lámpara parpadeaba. La habitación olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Miró hacia la cama y se quedó inmóvil. La joven estaba sentada. Sus ojos, oscuros y profundos, lo observaban con una mezcla de miedo y desconcierto. No parecía recordar dónde estaba, ni quién era. Ethan dio un paso adelante con cautela. «Tranquila», dijo suavemente. «No voy a hacerte daño. Te encontré en el desierto». Estabas herida. Ella lo miró sin comprender. Sus labios temblaron y cuando por fin habló, su voz fue apenas un susurro. «¿El desierto? Yo morí allí». El silencio cayó como un golpe. Ethan la observó atónito. Ningún ser humano decía algo así con tanta certeza. Pero los ojos de esa muchacha no eran los de una mujer viva que teme la muerte. Eran los de alguien que ya la había conocido. El viento se coló por la ventana, moviendo la llama de la lámpara. Y por un instante, Ethan juraría haber visto sombras danzando detrás de ella. El desierto había traído algo a su puerta, algo que respiraba, pero no pertenecía del todo a este mundo. El amanecer llegó lentamente, pintando el cielo con tonos de cobre y rosa. Dentro de la cabaña, la luz se filtraba entre las tablas, dibujando líneas doradas sobre el suelo de madera. Ethan estaba de pie junto a la ventana, el café humeante en la mano, sin apartar la mirada de la joven que dormía en su cama. No había pegado el ojo desde que ella habló la noche anterior. «Morí allí». Esa frase lo seguía persiguiendo. Era absurda, pero sus ojos no mentían. Había visto miedo, sí, pero no el de alguien que huye. Era la mirada de quien ha cruzado un lugar del que nadie regresa. El vapor del café se perdió en el aire cuando la muchacha se movió. Ethan giró lentamente, observando cómo ella despertaba por completo. Sus pestañas temblaron. Un rayo de luz acarició su rostro, y por un segundo la turquesa de su colgante destelló con un brillo propio. Sus ojos se abrieron. No eran los ojos de una mujer común. Eran oscuros, profundos, con un matiz dorado en el centro, como si guardaran dentro un fuego antiguo. Miraron a Ethan sin reconocimiento alguno, sin miedo, pero con una distancia imposible de explicar. «¿Dónde estoy?», preguntó su voz aún rasgada por el sueño y la sed. «En mi rancho», respondió él con suavidad. «Te encontré en el desierto, medio enterrada en la arena.
Pensé que estabas muerta. Ella lo miró fijamente como si no entendiera las palabras. Luego tocó su pecho. Su mano se detuvo al sentir el ritmo de su propio corazón. Un gesto de desconcierto cruzó su rostro. Pero no debería latir, susurró. Ethan dio un paso hacia ella intentando calmarla. Estás viva. Eso es lo que importa ahora. Ella negó despacio con la mirada perdida. No, lo recuerdo. Caí del caballo. Sentí la bala, el sol y luego la oscuridad. Yo. Murió. Ethan tragó saliva. No era hombre de supersticiones, pero algo en su voz lo hizo estremecerse. Tal vez soñaste, dijo tratando de mantener la calma. El calor puede volver loca a la gente. Ella lo observó por largo rato, como si intentara decidir si él decía la verdad o si era parte de un sueño. Finalmente bajó la vista y murmuró. ¿Quién eres? Ethan McCraw. Dejó la taza sobre la mesa. Vivo solo aquí, al borde del río seco. Y tú, señorita, sigues viva gracias a un golpe de suerte. O algo parecido. Ella asintió, aunque sus pensamientos estaban lejos. Ethan se acercó con un tazón de sopa caliente y se lo ofreció. Ella lo tomó con cautela, observando el vapor como si no recordara qué hacer con él. ¿Tienes nombre?, preguntó él. Ella dudó. En su mente las imágenes eran confusas. El fuego, los hombres blancos, el disparo. Y un río que corría oscuro bajo la luna. Me llamo Nayen, dijo finalmente, como si el nombre le llegara desde muy lejos. Bonito nombre, respondió Ethan. ¿De dónde vienes? Del sur, de las montañas. Sus palabras salían despacio, inseguras. Mi gente tal vez ya no vive. Un silencio denso llenó la habitación. Ethan la miró con un respeto instintivo. Había conocido a apaches antes y sabía que sus vidas estaban marcadas por el despojo y la violencia. Pero esta mujer no parecía una fugitiva ni una prisionera. Tenía algo distinto, una serenidad que no pertenecía al mundo que él conocía. Durante el día Nayen apenas habló. Caminó descalza por el suelo del rancho, observando con curiosidad las herramientas, los caballos, el pozo de agua. Tocaba las cosas como si las viera por primera vez. Cada sonido, el chirrido de una puerta, el balido de una cabra, la hacía sobresaltarse, como si volviera a aprender lo que significaba estar viva. Ethan la observaba desde lejos. Algo en ella lo desconcertaba profundamente. No era solo su belleza ni su fragilidad, sino la forma en que el aire parecía cambiar cuando ella estaba cerca. Los caballos evitaban mirarla directamente. El perro del rancho se negaba a entrar en la habitación donde dormía. Y a veces, cuando el viento soplaba fuerte, Ethan juraba escuchar voces en apache, un murmullo que venía desde las colinas y se desvanecía entre las sombras. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Nayen salió al porche. Se arrodilló sobre la tierra y pasó los dedos por la arena, como si buscara algo perdido. Ethan se acercó en silencio. ¿Qué haces?, preguntó. Escucho, dijo ella sin alzar la vista. El desierto tiene memoria. A veces susurra los nombres de los muertos. Esa no respondió. Solo la observó, con el corazón apretado por una sensación que no podía explicar. Sabía lo que veía, una mujer que había sobrevivido contra toda razón. Pero lo que sentía era otra cosa. Algo que le decía que ella no había vuelto sola del desierto. El viento sopló más fuerte. El colgante de turquesa brilló con un fulgor azul, como si respondiera a una voz invisible. Y Ethan comprendió con un escalofrío que lo imposible acababa de entrar en su vida. Durante los días siguientes, el rancho de Ethan McCraw dejó de ser el lugar tranquilo que siempre había conocido. Hasta entonces, el silencio había sido su único compañero. El viento del amanecer, el mugido distante del ganado, el crujido del fuego en las noches solitarias. Pero desde que Nayen despertó, aquel silencio tenía otro peso, más espeso, más hondo, como si algo invisible escuchara detrás de cada pared. La joven apache se recuperaba rápido. Caminaba con paso ligero por el patio, ayudaba a acarrear agua del pozo y a veces, sin que él lo pidiera, colgaba hierbas secas junto a la puerta. Decía que era para mantener alejados a los malos espíritus. Ethan no protestaba, pero tampoco podía evitar sentirse observado por esas ramas atadas con cordel. Aún así, había algo en su presencia que le traía una calma extraña. Una sensación que no entendía, ni quería entender del todo. Una noche, mientras arreglaba una cerca bajo la luna, Ethan escuchó pasos dentro de la cabaña. Lentos, rítmicos. No eran los de Nayen. Ella había dicho que se acostaría temprano. Dejó el martillo y se acercó a la puerta. El viento soplaba suave, arrastrando el polvo y el olor de la madera vieja. Empujó la puerta, que chirrió al abrirse. Adentro la lámpara seguía encendida y Nayen dormía en su cama envuelta en mantas. Pero los pasos continuaban, ahora en el piso de arriba. Ethan alzó el rifle y subió los peldaños con cuidado. Arriba no había nada, solo la buhardilla vacía
y el eco de sus propios latidos. Cuando bajó, la lámpara temblaba. El fuego de la chimenea se extinguió de golpe, como si una mano invisible lo hubiera apagado. Ethan se quedó inmóvil. Luego, lentamente, una corriente de aire helado recorrió la habitación. Y en el vidrio de la ventana, empañado por el frío, apareció algo escrito, como si un dedo invisible lo hubiera trazado desde fuera. «Devuélvela». El corazón de Ethan se detuvo por un segundo. Salió corriendo hacia la puerta, pero el desierto estaba en calma. Solo el aullido lejano de un coyote rompía la quietud. A la mañana siguiente, Nayen lo encontró sentado junto al establo, con los ojos rojos de cansancio. «No dormiste», dijo ella, mirándolo con suavidad. Ethan negó con la cabeza. «Anoche escuché pasos y alguien escribió en la ventana». Nayen frunció el ceño. «¿Qué decía?» «Devuélvela». La palabra le pesó en la lengua. Ella bajó la mirada, como si ya lo supiera. «Los espíritus están enfadados». Su voz era un susurro. «No debí volver». «¿Volver?», preguntó Ethan desconcertado. Nayen cerró los ojos. «Entre la vida y la muerte hay un camino, una línea que nadie debe cruzar. Yo caminé por él, y alguien me trajo de regreso». Ethan la miró fijamente. «Yo te encontré». «No, Ethan». Sus ojos se levantaron oscuros, brillantes. «Tú solo me seguiste. Fue el viento quien me guió hasta ti». Pero los espíritus no perdonan cuando una hija de la tierra regresa antes de tiempo. El silencio volvió a llenar la casa. El sonido del pozo, el roce de las hojas, incluso los animales parecían contener la respiración. Esa noche algo cambió en el rancho. Las llamas de la chimenea se movían solas, como si respiraran. Los caballos pateaban las puertas del establo sin razón. Ethan salió con la linterna, pero no vio nada, solo sombras largas y el viento que parecía murmurar palabras en un idioma que no comprendía. Al volver a la casa, encontró a Nayen de pie frente a la ventana. Su rostro estaba iluminado por la luz de la luna, pálido, casi translúcido. «No deberías estar sola», dijo él acercándose. «No lo estoy», respondió ella sin volverse. Ethan se detuvo. «¿Qué quieres decir?». Ella levantó una mano, y la luz del colgante turquesa se intensificó. Por un instante, Ethan creyó ver sombras moviéndose detrás de ella. Figuras humanas, envueltas en polvo, susurrando en apache. «Ellos me siguen», dijo Nayen. «Quieren que regrese». Ethan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Entonces no los escuches. Quédate aquí conmigo». Ella lo miró al fin, y en sus ojos había tristeza y ternura. «No sabes lo que dices. Si me quedo, el desierto vendrá contigo». El viento golpeó la ventana con un lamento agudo, como una voz de mujer. Ethan dio un paso más decidido. «No me importa. Nadie más va a llevarte de mi lado». Nayen lo miró en silencio. Luego lentamente tocó su rostro con una mano fría como el amanecer. «El amor no detiene a los espíritus, Ethan», susurró. «Solo los enfurece». Afuera el viento rugió como una tormenta. Las velas se apagaron todas a la vez. Y en la oscuridad el rancho entero pareció contener la respiración, como si una presencia invisible acabara de cruzar el umbral. Los días pasaron lentos, como si el tiempo se resistiera a avanzar dentro del rancho. El sol seguía saliendo y ocultándose, pero en el aire había algo distinto, una densidad invisible, una vibración que parecía venir desde la tierra misma. Ethan lo sentía en la piel, en el pulso de los caballos, en las noches en que el viento traía voces que no pertenecían a los vivos. Nayen, en cambio, se movía por la casa como si la conociera desde antes. Encendía el fuego al amanecer, preparaba infusiones de hierbas que perfumaban el aire y a veces cantaba en su lengua ancestral, una melodía suave y triste que hacía callar hasta el viento. Pero cuando Ethan le preguntaba por su pasado, ella desviaba la mirada y cambiaba de tema, hasta que un día el pasado fue él quien la encontró. Ethan había ido a la ciudad a vender ganado. Allí, en el polvoriento almacén general, un viejo periódico cayó de entre las cajas mientras buscaba una soga nueva. El título, amarillento por el sol, lo golpeó como un disparo. «Apache capturada, ejecutada por espiona». Bajo el encabezado, una ilustración borrosa mostraba a una mujer joven de mirada firme, con un amuleto de turquesa al cuello. Ethan sintió el estómago contraerse. Era ella. Nayen. El artículo decía que había sido capturada por un grupo de colonos tras un ataque cerca del río San Pedro. Aseguraban que había guiado a los guerreros apaches hasta un puesto fronterizo, provocando la muerte de 2 soldados. Fue juzgada sin defensa y ejecutada al amanecer, una semana antes de que Ethan la encontrara en el desierto. Una semana, Ethan dejó caer el periódico. El sudor le corría por la frente. «Imposible», murmuró, pero el nombre estaba ahí. Nayen, hija del clan del viento del sur. La misma mirada,
La misma piedra turquesa. Esa noche el rancho lo recibió con un silencio extraño. Nayen estaba junto al fuego, trenzando su cabello. El resplandor de las llamas bailaba sobre su piel, y por un momento Ethan pensó que se veía casi transparente. Dejó el sombrero en la mesa, respiró hondo y sacó el periódico doblado de su chaqueta. «Tengo que mostrarte algo». Ella levantó la vista. Cuando vio la hoja, su expresión cambió. No fue sorpresa, fue resignación. Ethan extendió el papel sobre la mesa. «Esto dice que moriste hace una semana, que te ejecutaron. ¿Es verdad?» Nayen bajó la cabeza. El fuego crepitó, como si también esperara su respuesta. «Sí», susurró. «Morí al amanecer con las manos atadas y los ojos abiertos al sol». Ethan retrocedió un paso. «Pero entonces, ¿qué eres tú?» Ella levantó lentamente la mirada y sus ojos parecían contener todo el dolor del mundo. «No lo sé. Los ancianos dicen que a veces, cuando el alma de alguien muere con injusticia, los vientos no la dejan partir. Yo desperté entre las dunas, con el corazón helado y sin recuerdo del camino al otro lado. Se levantó y caminó hacia la ventana. Los cazadores me mataron, Ethan. Me acusaron de traición porque ayudé a una familia blanca a huir del ataque de mi gente. Quise salvar vidas, y por eso perdí la mía». El silencio cayó pesado. Ethan no podía apartar la vista de ella. El fuego la iluminaba con un resplandor tenue y el aire a su alrededor parecía temblar. «Entonces, ¿por qué tú? ¿Por qué regresaste?», preguntó. Nayen sonrió con tristeza. «Tal vez los espíritus querían que recordara, o tal vez que tú lo hicieras». «¿Yo?» «Sí», se volvió hacia él. «El viento me llevó hasta ti. Cuando me hallaste, no solo salvaste un cuerpo, sino un alma perdida». Ethan apretó los puños. No sabía si debía creerla, pero algo dentro de él se negaba a negarla. Todo su instinto, de hombre, de soldado, de ranchero, le decía que estaba frente a algo que escapaba a la razón. «Entonces déjame ayudarte», dijo con voz firme. «Si tu alma está perdida, encontraremos la forma de traerla de vuelta por completo». Ella lo miró largo rato. En sus ojos oscuros brilló una chispa, mezcla de esperanza y miedo. «No puedes luchar contra los muertos, Ethan. Ellos no olvidan». «Entonces que me recuerden a mí también», respondió él. «Si el viento te trajo, no fue para perderte otra vez». Por un instante, el aire entre ambos pareció arder. Ella alzó una mano y sus dedos rozaron los de él. Una corriente eléctrica los unió. No era calor, ni frío. Era algo que latía entre los dos, un pulso que desafiaba el mundo. Nayen cerró los ojos. «Los espíritus vendrán pronto», dijo con voz temblorosa. «Y no vendrán solos». Ethan la sostuvo por los hombros. «Entonces que vengan. No pienso dejarte morir 2 veces». Afuera, el viento del desierto se levantó, trayendo un murmullo de voces antiguas. Dentro del rancho, las llamas de la chimenea se alzaron de golpe, como si hubieran despertado. Los ecos del pasado habían hablado, y el destino de ambos acababa de sellarse. Ethan dejó de dormir desde aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Nayen bañado por la luz del fuego. Escuchaba sus palabras sobre los espíritus, y sentía esa corriente invisible que los unía. No era miedo lo que lo desvelaba, era deseo. Un deseo tan profundo que parecía venir de otro tiempo. Las horas pasaban lentas en el rancho. Nayen lo ayudaba en el corral, cuidaba los caballos y aunque a veces sonreía, había algo en su mirada, una tristeza que no pertenecía a los vivos. Ethan trataba de distraerse con el trabajo, pero cada vez que ella pasaba cerca, el aire se volvía más denso, como si el universo contuviera la respiración. Una tarde, mientras reparaban la cerca del ganado, una espina del alambre le abrió la mano. La sangre brotó enseguida y Nayen corrió hacia él sin pensarlo. «No te muevas», dijo con voz baja. Tomó su mano entre las suyas y sopló suavemente sobre la herida. El dolor desapareció al instante. Ethan la miró sorprendido. La herida se cerraba dejando solo una fina marca rosada. «¿Qué hiciste?», preguntó. Ella apartó la mirada. «Los espíritus me dejaron dones, cosas que no comprendo, pero cada vez que los uso, siento que algo en mí se apaga un poco más». Ethan le tomó el mentón con suavidad y la obligó a mirarlo. «No estás sola, Nayen. Si los espíritus te persiguen, me tendrán que enfrentar a mí también». Ella quiso responder, pero la voz se le quebró. Entonces él la abrazó sin pensarlo. Fue un instante fuera del tiempo. El olor a tierra y sol, el viento que giraba en remolinos a su alrededor, y el silencio del mundo entero mirándolos. Cuando sus labios se rozaron, fue como si la tierra misma respirara. Pero la magia del momento se quebró con un trueno. El cielo, despejado hasta hacía un instante, se cubrió de nubes negras. Nayen lo apartó con brusquedad. «No debimos hacerlo». «¿Por qué?». Ethan trató de acercarse, pero ella retrocedió. «¿Qué temes?». Sus ojos brillaron con lágrimas que no cayeron. «No soy libre, Ethan.
No pertenezco al mundo de los hombres. Hay fuerzas que me quieren de regreso, y si me aman también las llamarás. El viento sopló con más fuerza, levantando polvo. A lo lejos, un aullido desgarró el aire y los caballos comenzaron a inquietarse. Ethan miró hacia el horizonte. Sombras se movían entre las dunas, apenas visibles. ¿Qué demonios es eso? No son demonios, susurró ella. Son los seguidores del viento, espíritus de los caídos, aquellos que murieron conmigo. Me buscan. Pues no los tendrás. Ethan tomó su rifle y se dirigió a la entrada del rancho. Pero Nayen lo detuvo, colocándole una mano en el pecho. No puedes matarlos, Ethan. No son de carne. Él la miró con desesperación. Entonces dime cómo protegerte. Ella dudó. Luego se quitó el amuleto de turquesa que siempre llevaba al cuello y se lo colocó a él. Este piedra me ató al mundo. Si la llevas tú, tal vez los espíritus no puedan tocarte. Ethan quiso protestar, pero la determinación en sus ojos lo detuvo. El viento sopló de nuevo, tan fuerte que la arena les golpeó el rostro. Nayen alzó la vista hacia el cielo. Vendrán esta noche. Esa noche, el rancho pareció transformarse en otro lugar. El fuego ardía más alto de lo normal y cada sombra en las paredes parecía tener vida propia. Ethan cargó su rifle, aunque en el fondo sabía que de poco serviría. Nayen se sentó frente a la ventana, susurrando palabras en apache antiguo, pidiendo permiso, pidiendo tiempo. De pronto, un golpe sacudió la puerta. Ethan se giró apuntando, pero lo que vio lo heló. Una figura hecha de arena, con ojos como brasas apagadas, se deslizó dentro de la casa. Y detrás de ella, otras más. Nayen se puso de pie. «No, a mí no. Déjenlo». Las figuras se detuvieron, girando hacia Ethan. Una de ellas extendió una mano incorpórea, buscando el amuleto que colgaba de su cuello. Entonces Nayen gritó algo en su lengua ancestral y el aire estalló en un torbellino de luz. Las sombras retrocedieron, disolviéndose con un rugido que pareció venir del fondo de la tierra. Cuando todo terminó, Ethan cayó de rodillas. Nayen estaba en el suelo, temblando, su piel fría como la piedra. Él la sostuvo entre sus brazos. «No vuelvas a hacer eso, ¿me oyes?», murmuró con la voz quebrada. Ella lo miró con ternura. «No puedo evitarlo. Cuando te tocan, también me llaman. ¿Y si te pierdo, Ethan? No habrá cielo ni infierno donde pueda descansar». Él la abrazó con fuerza, sabiendo que su amor era tan imposible como necesario. Fuera, el viento seguía soplando, pero ahora parecía distinto, como si una promesa hubiera sido sellada, una promesa entre un hombre vivo y una mujer que ya había cruzado al otro lado. El aire en el rancho cambió desde aquella noche. El viento ya no era solo viento. Traía voces. Ethan las escuchaba cuando el sol caía, susurros en apache, rezos quebrados, llantos de mujeres. Y siempre, al final, el mismo murmullo: «Devuélvenos lo que no te pertenece». Nayen lo sabía. «El velo se rompió», le dijo, mirando hacia el horizonte donde las dunas se movían como un mar oscuro. «Los muertos ya saben que sigo aquí». Ethan apretó los dientes. «Entonces nos prepararemos». Pasó el día asegurando puertas, clavando tablones, reforzando el establo. Pero en el fondo sabía que nada podía detener a lo que no tiene cuerpo. Aún así no se rendiría, ni por ella, ni por su amor. Esa noche la luna no salió. El cielo estaba cubierto de nubes y el rancho entero parecía suspendido en una penumbra azulada. Nayen colocó un círculo de sal alrededor de la chimenea y dentro de él 3 piedras negras que brillaban débilmente. «Son guardianas», explicó. «Mientras el fuego siga vivo, ellas también lo estarán». Ethan la observaba mientras recitaba palabras antiguas. Su voz tenía una cadencia hipnótica y aunque no entendía las frases, sentía su poder. El aire vibraba como si el mundo contuviera el aliento. De repente los caballos comenzaron a relinchar afuera. Ethan corrió a la ventana. Entre la bruma vio siluetas avanzando desde el desierto. Decenas, quizás más. Algunos llevaban lanzas, otros parecían caminar sin piernas, deslizándose sobre la arena. «Ya vienen», susurró Nayen, sin dejar de rezar. Ethan tomó su rifle y la miró con determinación. «Que vengan. No pienso dejarte sola». El primer golpe fue como un trueno. La puerta principal tembló, las paredes crujieron. El fuego de la chimenea titiló, casi apagándose. Nayen gritó algo en su lengua y las piedras negras ardieron como brasas. Las sombras entraron. No eran cuerpos, sino recuerdos de cuerpos, formas que se deshacían con el viento, ojos vacíos que lo miraban todo y nada a la vez. Ethan disparó. El sonido del rifle fue seco, inútil. Las balas atravesaban las figuras sin herirlas. Nayen extendió los brazos. «Dejadlo. Él no tiene culpa». Una de las sombras se detuvo frente a ella. «Nos abandonaste, hermana», dijo una voz femenina, distorsionada pero cargada de dolor. «Morimos por tu traición», Nayen tembló. «No los traicioné. Intenté salvarlos». «Mentira».
susurró la voz multiplicándose en 1000 ecos. Fuiste la que habló con el enemigo. Fuiste tú quien nos entregó al fuego. Nayen cayó de rodillas cubriéndose el rostro. Ethan corrió hacia ella poniéndose entre ella y las sombras. «Basta. Ella no les debe nada». Un viento helado lo golpeó, arrojándolo contra la pared. Sintió el amuleto arderle en el pecho. Una de las figuras lo tomó por el cuello, pero en cuanto rozó la piedra de turquesa, chilló y se disolvió en humo. Nayen levantó la vista, los ojos llenos de lágrimas y rabia. «Deténganse. No soy la misma que murió». Su grito retumbó en el rancho como un trueno. Las sombras se detuvieron, oscilando, confusas. Entonces Nayen se puso de pie. Su cuerpo brillaba con una luz dorada. Su cabello flotaba como movido por un viento invisible. «Me mataron por compasión, no por traición», dijo. «Y ahora, si quieren mi alma, tendrán que enfrentarse al amor que me devolvió a este mundo». Ethan, tambaleante, se levantó y la tomó de la mano. El fuego volvió a crecer, iluminando sus rostros. Las sombras se disolvieron una a una, gritando, retorciéndose, hasta que solo quedó silencio. El amanecer los encontró exhaustos. El rancho olía a humo y tierra quemada. Nayen estaba débil. Apenas podía sostenerse en pie. Ethan la llevó al porche y la sentó frente al sol naciente. Ella sonrió con los labios pálidos. El sol hacía tanto que no lo veía, él se arrodilló frente a ella. «Ganamos. Los ahuyentaste», ella negó lentamente. «No, Ethan, solo los detuve. Por ahora. Cada vez que la luna se oculte, volverán a buscarme». «Entonces no habrá noche sin fuego en este rancho», dijo él con firmeza. «Y no habrá oscuridad que te lleve lejos de mí». Ella lo miró largo rato, y una lágrima resbaló por su mejilla. «No entiendes, Ethan. Amarme es desafiar a la muerte». Él tomó su rostro entre sus manos. «Entonces que me condene contigo». Ella sonrió apenas, y su voz fue un susurro que el viento se llevó. «Eso ya lo hiciste la primera vez que me besaste». El sol se alzó sobre el desierto, bañando el rancho con su luz dorada. Pero en el horizonte, el polvo se movía otra vez, como si algo o alguien se estuviera preparando para regresar. La noche de los espíritus había terminado, pero el verdadero precio del amor eterno apenas comenzaba. Durante días, el rancho pareció dormir. El aire ya no traía voces. Las noches eran tranquilas, y por primera vez en semanas, Ethan creyó que habían vencido. Pero la paz era un espejismo. Cada vez que Nayen dormía, su cuerpo se enfriaba, tanto que ni las mantas ni el fuego lograban devolverle el calor. A veces despertaba gritando nombres que Ethan no conocía, nombres de los muertos. Y cada amanecer su reflejo en el espejo parecía más pálido, más lejano. Una tarde, mientras Ethan arreglaba el techo del establo, sintió algo extraño, un mareo repentino, un zumbido en los oídos. Perdió el equilibrio y cayó al suelo. Cuando abrió los ojos, Nayen estaba a su lado, pero algo en ella era distinto. Su voz parecía venir de lejos. «No debiste quedarte conmigo. Los espíritus te marcaron. ¿Qué dices?», preguntó él tratando de incorporarse. Ella tocó su pecho. La turquesa del amuleto, la que ella le había dado, brillaba débilmente, y bajo la piel, Ethan sintió un ardor profundo. «Cada vez que los enfrentas, parte de ellos se aferra a ti», dijo Nayen. «Están buscando un cuerpo nuevo». Ethan se levantó bruscamente. «No me importa. Si eso significa tenerte aquí, que se queden». «No digas eso», replicó con firmeza. «El amor no debe ser una maldición». Ella se alejó, mirando hacia las colinas. El viento sopló, levantando polvo, y Ethan juró ver por un instante figuras oscuras observándolos desde lejos. Esa noche, Nayen lo despertó con un grito. El fuego de la chimenea se había apagado por completo. Ella temblaba, los ojos vidriosos. «Se lo llevaron», susurró. «Se llevaron mi nombre». Ethan no entendió. «¿Qué quieres decir?». Ella se tocó el pecho, donde antes colgaba el hilo roto de su amuleto. «Mi nombre. Es lo que me mantenía entre los dos mundos. Sin él mi alma empezará a olvidar quién soy». Ethan se levantó de golpe. «Entonces iremos por él». Nayen lo miró como si estuviera viendo un sueño imposible. «No puedes cruzar, Ethan. Los vivos no regresan del lugar donde caminan los muertos». Él tomó su rostro entre las manos, mirándola con una mezcla de ternura y obstinación. «Si tu alma puede volver, la mía también puede seguirte». Ella quiso hablar, pero el aire del rancho cambió. Las llamas del hogar se encendieron solas, y una sombra se formó en el suelo, extendiéndose hasta sus pies. Una voz resonó, profunda y grave. «El precio fue acordado, hija del viento. Una vida por otra». Ethan alzó la mirada buscando el origen, pero no había nadie. Solo oscuridad que respiraba. «No», gritó Nayen. «No lo tocarán». Una ráfaga de viento los separó. Ethan cayó de espaldas y la sombra se levantó del suelo tomando forma humana.
alta, envuelta en humo, con ojos que ardían como fuego viejo. Él tomó tu amuleto, bebió de tu alma. Ahora su vida nos pertenece. Ethan se incorporó tambaleante. No me importa lo que crean que me deben. Si quieren un alma, tomen la mía, pero déjenla libre. La figura sonrió, un gesto frío y antiguo. Ya la tomaste tú, están ligados. Uno no puede existir sin el otro. El viento se arremolinó y en un instante la sombra desapareció. Solo quedó el eco de su risa. El amanecer encontró a Ethan de rodillas, con la cabeza entre las manos. Nayen estaba junto a él, débil, casi transparente. Ethan, te lo advertí. Cuando el amor rompe el límite entre los mundos, los dioses del viento exigen equilibrio. No pienso perderte, murmuró él. Encontraremos otra forma. Ella lo miró, y una lágrima resbaló por su mejilla, cayendo sobre la tierra seca. Donde tocó el suelo, brotó una pequeña flor blanca. No hay otra forma, susurró. Alguien debe volver al desierto, al lugar donde morí. Solo allí se puede romper el vínculo. Ethan la tomó de la mano. Entonces iremos juntos. Nayen intentó negarlo, pero no pudo. Sabía que el lazo entre ellos ya no era solo amor, sino destino. El sol comenzaba a subir sobre el horizonte cuando ambos ensillaron los caballos. El viento soplaba desde el norte, trayendo un canto lejano, casi imperceptible. Ella lo escuchó con el corazón oprimido. Es mi clan. Están llamando. Ethan apretó las riendas. Entonces que canten, Nayen. Pero esta vez que nos vean llegar vivos. Y juntos cabalgaron hacia el desierto, donde el sol abraza la arena y los espíritus aún guardan rencor. Donde una mujer murió y un hombre estaba dispuesto a morir por amor. El precio del alma había sido sellado. Solo faltaba saber quién lo pagaría. El desierto los esperaba con su silencio inmenso. No había pájaros, ni insectos, ni viento. Solo arena, roca y un horizonte que parecía arder bajo el sol. Ethan y Nayen cabalgaban uno al lado del otro, las sombras largas detrás de ellos, como si el pasado los siguiera paso a paso. Aquí fue, dijo Nayen al detener su caballo frente a un valle de dunas color cobre. Aquí me ejecutaron. Ethan bajó la vista. El suelo estaba cubierto de restos antiguos, trozos de cuerda, madera quemada, una piedra ennegrecida que pudo ser parte del poste donde la ataron. Él se agachó, tomó un puñado de arena, la dejó caer entre sus dedos. Y aquí te volví a encontrar, susurró. Ella asintió. Este lugar está entre los dos mundos. Es donde el alma se despide, o regresa. Montaron un pequeño campamento cuando el sol comenzó a caer. Ethan encendió el fuego y Nayen trazó un círculo alrededor con hierbas secas. El aire tenía un peso distinto cargado de electricidad. Cuando caiga la noche, dijo ella, los espíritus vendrán a reclamar el equilibrio. Ellos decidirán quién debe quedarse. Ethan se acercó a ella, mirándola con una intensidad que la hizo temblar. No pienso dejarte sola. Ella le tomó las manos. Ethan, si intentas luchar contra ellos, morirás, y tu alma no encontrará descanso. Entonces prefiero vagar contigo en la arena antes que vivir sin ti, respondió sin dudar. Nayen bajó la mirada, una lágrima cayendo sobre su palma. No digas eso. El amor no debería doler tanto. Él le levantó el rostro con suavidad. A veces lo que duele es lo que más vale la pena. Se quedaron así, mirándose mientras el sol se escondía y la oscuridad comenzó a deslizarse sobre el valle. La primera señal fue el viento. No soplaba desde ninguna dirección, solo surgía, girando en torno al círculo de fuego. Luego vino el canto, voces antiguas, profundas, en una lengua que Ethan no comprendía, pero que Nayen conocía demasiado bien. Ella se levantó lentamente, el cabello agitándose como si flotara en agua. Ya están aquí. Las llamas se elevaron tomando forma de figuras humanas. Guerreros, mujeres, niños. Los rostros del clan de Nayen. Sus ojos brillaban con una luz blanca y sus bocas murmuraban su nombre una y otra vez. Nayen, Nayen, hija del viento del sur. Ethan se interpuso, rifle en mano, aunque sabía que de nada serviría. Déjenla. No la tendrán. Una de las figuras avanzó. Su voz era la del anciano que había sido jefe del clan. Ella rompió el ciclo. El alma que muere no debe regresar. El equilibrio exige una vida. Entonces tomen la mía, gritó Ethan. El fuego se agitó violentamente. La sombra del anciano se acercó. Ya estás marcado. No podemos tomar lo que ya pertenece al viento. Ethan se estremeció. Un ardor recorrió su pecho. El amuleto de turquesa brillaba con fuerza y su corazón latía al mismo ritmo que el de Nayen. Ella lo miró con terror. No, Ethan. Eso significa que si yo cruzo, tú también morirás. Él dio un paso hacia ella.
Entonces no cruzarás. Pero las llamas comenzaron a arder más alto, rodeándolos. El aire se llenó de ceniza. Las figuras los rodeaban, cerrando el círculo. Uno de los dos debe volver al polvo. Uno debe permanecer. El equilibrio debe cumplirse. Nayen respiró hondo y dio un paso al frente. Si alguien debe pagar, seré yo. Ethan la tomó del brazo. No, no otra vez. Ella sonrió con una dulzura triste. Esta vez no muero por miedo. Lo hago por amor. Y antes de que él pudiera detenerla, Nayen entró al fuego. La luz la envolvió y su cuerpo comenzó a desvanecerse, como arena al viento. Ethan gritó su nombre tratando de alcanzarla, pero una fuerza invisible lo detuvo. Las figuras del clan se inclinaron ante ella y la voz del anciano resonó. El alma ha sido redimida. El ciclo continúa. El fuego se apagó y Nayen desapareció. Ethan cayó de rodillas con el corazón roto. El silencio del desierto volvió, pesado, infinito. Solo el amuleto de turquesa quedó en su mano, aún caliente, como si guardara el último pulso de vida de ella. Se quedó allí hasta el amanecer, mirando el horizonte sin moverse. Cuando el sol apareció, una ráfaga de viento suave recorrió el valle, y en ese viento escuchó su voz. Ethan. Él alzó la cabeza y por un instante creyó verla. De pie entre las dunas, envuelta en luz dorada, sonriéndole, el viento le rozó el rostro, tibio y dulce, y supo que no se había ido del todo, porque cuando el amor toca el alma, ni siquiera la muerte puede borrarlo. El cielo se tornó del color del cobre antes de que cayera la primera ráfaga de viento. Ethan sabía que la tormenta se avecinaba, pero no era una tormenta cualquiera. El aire tenía un zumbido extraño, casi como si respirara. Las nubes se arremolinaban sobre la colina donde Nayen había subido sola, vestida con el manto blanco que perteneció a su madre. La siguió a caballo, luchando contra el polvo que le golpeaba el rostro. La vio allí, de pie en la cima, los brazos extendidos hacia el horizonte, su cabello oscuro danzando como si el viento la reclamara. A su alrededor, los cuervos daban círculos lentos, vigilantes. «¡Nayen!», gritó él, pero el viento se tragó su voz. Ella no se volvió. Estaba hablando en su lengua apache, en un tono tan antiguo que parecía brotar de las piedras mismas. En su voz había súplica y despedida. Ethan desmontó, subió la colina a pie, y cuando la alcanzó, ella lo miró con una calma inquietante. Sus ojos brillaban con lágrimas, y con algo más, una luz interior que no pertenecía a los vivos. «No debiste venir, Ethan. Este lugar no es para los tuyos. Tú eres mía ahora. Mi casa está vacía sin ti, Nayen. No me importa lo que los espíritus digan». Ella sonrió débilmente. «Entonces morirás conmigo». El trueno rompió el cielo. Una columna de aire descendió del norte, arrastrando hojas secas, arena y cenizas. Nayen se arrodilló, dibujó un círculo en la tierra con una piedra y colocó en el centro un pedazo de tela manchada con su sangre. «Este es el pacto del viento», dijo con voz temblorosa. «Une dos almas con una sola palabra. Si aceptas no habrá retorno». Ethan no dudó. Se arrodilló frente a ella, tomó su mano y la besó. «Acepto. Que los dioses me juzguen después». El viento rugió como un lobo herido. Nayen tomó una hoja afilada y cortó la palma de ambos. Las gotas cayeron sobre la arena y se mezclaron, creando un pequeño brillo, como si la tierra absorbiera el juramento. Entonces todo cambió. Una ráfaga los envolvió, levantando un torbellino que los separó del mundo. Ethan sintió que su cuerpo era liviano, que los sonidos del rancho, de los animales y del propio tiempo desaparecían. Solo estaban ellos dos, suspendidos entre tierra y cielo. Nayen gritaba algo en su idioma, invocando a los cuatro vientos. Su voz se multiplicaba, repetida por ecos invisibles. Las sombras de los antepasados aparecieron a su alrededor, figuras semitransparentes con rostros solemnes, con tocados de plumas y ojos que brillaban como brasas. Uno de ellos, una mujer, anciana, se acercó a Nayen y le habló en un tono de despedida. Ethan no entendía las palabras, pero sí el significado. Era el momento de elegir. Nayen lo miró una última vez. «Puedo quedarme, pero algo debe marcharse conmigo. Los espíritus no permiten equilibrio sin sacrificio». «Entonces llévame», respondió él sin pensar. Ella negó con un sollozo. «No, no puedo matarte por amor, pero puedo atarte a mí. Si mi alma se desvanece, la tuya sentirá la pérdida. Si tú sangras, yo despertaré». El torbellino los cubrió por completo. Ethan gritó su nombre, la sostuvo entre sus brazos y en ese instante todo se detuvo.
La arena cayó en silencio. El cielo se abrió. Cuando despertó, el amanecer iluminaba la colina. Nayen estaba tendida sobre su pecho, inconsciente, su piel tibia por primera vez. El viento soplaba suave, como una respiración tranquila. Ethan acarició su rostro, incrédulo. «Estás viva». Ella abrió los ojos lentamente. «Sí, pero ya no soy la misma». A lo lejos las sombras se disolvieron con el sol naciente. Los espíritus se retiraban. Solo el eco de un susurro quedó flotando entre las rocas. El viento los unió. El tiempo decidirá si deben separarse. Ethan la abrazó, sabiendo que aquel amor había cruzado una frontera que ningún ser humano debía cruzar. Y el viento, obediente, sopló hacia el valle, llevando consigo el juramento que los selló para siempre. El amanecer sobre la colina parecía distinto, más nítido, como si cada rayo de sol buscara confirmación de que ambos aún estaban allí. Ethan sentía el peso del cuerpo de Nayen en su pecho, cálido, real, vivo. Pero a la vez había algo que lo inquietaba. El aire a su alrededor no se movía con naturalidad. Era demasiado quieto, demasiado expectante. La ayudó a levantarse. Nayen observó sus propias manos con desconcierto, como si no las reconociera. Su piel estaba rosada, humana, pero la sombra de lo que fue aún se adivinaba en sus ojos. «Los espíritus me devolvieron», murmuró. Pero no por completo. Ethan la miró con una mezcla de amor y temor. «¿Qué significa eso?». Ella no respondió enseguida. En cambio, extendió una mano hacia el viento. Este sopló suavemente en respuesta, obediente a su gesto. «No pertenezco del todo a este mundo, ni al otro. Estoy en la frontera». El ranchero dio un paso hacia ella, decidido. «Pues vivirás en el mío, aunque tenga que construirte un lugar entre los dos». Sus palabras eran firmes, pero mientras descendían la colina, Ethan sintió una punzada aguda en el pecho. No le dio importancia al principio. Pensó que era el cansancio. Sin embargo, cuando llegaron al rancho, el dolor regresó más profundo, como si un hilo invisible lo uniera al corazón de Nayen y tirara de él cada vez que ella respiraba. Pasaron los días. Nayen dormía junto a él, y por las noches el viento susurraba a través de las ventanas su nombre en apache. Las velas ardían más fuerte cuando ella sonreía y se apagaban cuando lloraba. Ethan notó que las flores del campo crecían donde ella caminaba, pero morían donde él caía de rodillas por la fiebre. Una mañana, al despertar, Nayen lo encontró sudando y pálido. «Tu vida se une a la mía», dijo con horror. «El pacto. Lo sellamos con sangre. No pensé que el precio sería tu fuerza». Ethan sonrió, débil pero sincero. «Si el precio de amarte es morir un poco cada día, entonces no me arrepiento». Ella lloró. Las lágrimas le ardían en la piel como si fueran fuego. «No, Ethan, no fue para esto que volví. Mi alma ya había pagado. No quiero verte marchar por mi culpa». «Entonces no llores», dijo él, y la abrazó con ternura. «Haz que este amor valga más que la vida o la muerte». Durante la siguiente luna, Nayen buscó respuestas. Subió al río, donde los espíritus le hablaron por última vez. Se arrodilló y llamó al viento del norte, el mismo que había traído su alma de regreso. El agua se oscureció y la voz de la anciana respondió desde el reflejo. «El pacto no puede romperse, hija del viento. Lo sellaste con un hombre de carne. Si deseas salvarlo, debes regresar tú sola al lugar donde el alma no tiene cuerpo». Nayen apretó los puños. «¿Y si no obedezco? Entonces él morirá en tu lugar. El equilibrio debe cumplirse». Cuando regresó al rancho, el crepúsculo se extendía como una herida abierta. Ethan estaba sentado frente al fuego, con el rostro encendido por la fiebre. Ella se arrodilló a su lado. «Los espíritus piden mi regreso. Dicen que el mundo no nos pertenece. No los escuches». Su voz era apenas un susurro, pero sus ojos estaban llenos de una fe que dolía. «¿Qué saben ellos del amor? ¿Qué saben de un corazón que se niega a soltar?». Nayen apoyó su frente en la suya. «Ellos saben lo que el viento sabe, Ethan. Que nada puede quedarse para siempre». El fuego crepitó. Afuera, el aire comenzó a soplar con fuerza, como si el cielo quisiera arrancar las paredes del rancho. La tierra tembló bajo sus pies. Y entonces sucedió. El mismo torbellino que los unió volvió a levantarse, girando en torno a ellos. Ethan trató de sostenerla, pero sus brazos atravesaron un velo invisible. La mitad del cuerpo de Nayen se desvanecía, como si el viento la estuviera llamando de nuevo. «No, no te lleves lo que me queda», gritó él aferrándose a su mano. Nayen entre lágrimas le sonrió. «Recuerda esto, Ethan, el viento sopla en ambas direcciones. Si lo sigues, me encontrarás otra vez». El torbellino se alzó con un rugido, tragándose su figura. La puerta se cerró de golpe y el silencio cayó, pesado, absoluto. Cuando Ethan despertó, yacía solo junto al fuego apagado. El aire olía a tierra mojada y a despedida.
Sobre la mesa, un pequeño hilo de plumas blancas temblaba todavía, y en la distancia el viento susurró su nombre, como una promesa que no había terminado de cumplirse. La primera luz del alba se deslizó por las colinas como un río dorado, bañando el rancho en un resplandor tibio. Ethan abrió los ojos lentamente, con la sensación de haber dormido siglos. El fuego se había apagado, y el aire estaba quieto, sin el lamento del viento que lo había acompañado desde aquella noche. Se incorporó con dificultad. Todo parecía igual y distinto a la vez. El aire tenía un aroma nuevo, a lluvia reciente y a tierra limpia. Sin saber por qué, salió al porche y se quedó inmóvil. Frente a él, entre las sombras disipadas del amanecer, una figura caminaba descalza sobre la hierba mojada. Era Nayen. El corazón de Ethan se detuvo un instante. Ella avanzaba despacio con el cabello suelto, envuelta en una luz tenue que no pertenecía a este mundo ni al otro. Pero ya no era transparente ni etérea. Su piel tenía calor, su respiración era humana. «Ethan», susurró ella y su voz rompió el hechizo del silencio. Él corrió hacia ella, la tomó entre los brazos y por primera vez sintió su corazón latir con fuerza, rápido, real. Nayen le sonrió, pero en su mirada había algo diferente, una serenidad antigua, casi resignada. «¿Has vuelto a mí?» «Sí», respondió ella con dulzura. Los espíritus escucharon. El viento me devolvió al mundo de los vivos. Pero no fue un regalo. Ethan la sostuvo de los hombros buscando sus ojos. «¿Qué quieres decir?» Nayen se apartó un paso. Su sombra temblaba sobre la tierra como una mancha líquida, inestable. «Cada amanecer que me encuentre contigo me roba una parte de lo que soy. Los espíritus me advirtieron. Mi tiempo aquí no será eterno». Ethan negó con la voz quebrada. «No hables así. Te salvaré. Buscaré a un médico, a un chamán, lo que sea». Ella sonrió, acariciándole el rostro con ternura. «Ya me salvaste una vez. No busques hacerlo de nuevo. Esta vez déjame vivir como una mujer, no como un alma perdida». Pasaron los días y el rancho pareció renacer junto a ella. El agua del pozo se volvió clara otra vez. Los caballos dejaron de inquietarse al caer la noche. El viento, antes errante y salvaje, soplaba ahora con una paz suave, como si reconociera la voz de su hija. Nayen cocinaba, reía y salía a montar con Ethan por los campos dorados. Pero cada tarde, cuando el sol se ocultaba, su piel se volvía pálida y el aire alrededor de ella se enfriaba. Era como si la muerte viniera a reclamarla suavemente, recordándole que su estancia tenía fecha. Una tarde, mientras arreglaban la cerca del corral, Ethan se desplomó de repente. Su pecho ardía, la respiración se le cortó. Nayen corrió hacia él y lo abrazó. Al hacerlo, sintió un tirón dentro de sí. Su propio corazón se agitaba, desbordado por la conexión que aún los unía. Comprendió entonces que el pacto seguía vivo, que cada día que ella respiraba, una parte de Ethan se consumía lentamente. «No», susurró con desesperación. «No puede ser así. No otra vez». Esa noche, mientras él dormía agotado, Nayen se sentó a su lado con una manta sobre los hombros. Lo observó largo rato, memorizando cada rasgo de su rostro, cada arruga que el sol había dibujado en su piel. Luego salió al campo, donde la luna derramaba su luz como un manto de plata. Se arrodilló y habló al viento. «Escúchame una vez más, abuelo viento. Déjame quedarme hasta que el amor no duela. Que su alma no pague mi regreso». El viento respondió con un murmullo suave, como una caricia. No hubo trueno ni relámpago esta vez, solo el silencio del cielo aprobando su ruego. A la mañana siguiente, Ethan despertó sin fiebre. Nayen seguía allí, dormida junto a él, cálida, humana, viva. Pero cuando abrió los ojos, comprendió que algo había cambiado. El viento no susurraba su nombre. Los cuervos ya no la seguían. El pacto, de algún modo, se había cumplido. Ethan la besó en la frente, agradeciendo sin palabras. Afuera, el sol se levantaba por encima de la colina donde todo comenzó. Un nuevo amanecer. Pero en lo profundo de su corazón, Ethan sabía que aquel amor no estaba libre de precio. Solo los espíritus sabían cuánto tiempo le quedaba a la mujer que había muerto 2 veces para amarlo una sola. El verano llegó al valle, dorando los campos y llenando de vida el rancho. A simple vista, todo parecía perfecto. Ethan y Nayen trabajaban juntos desde el amanecer hasta el crepúsculo, compartiendo risas, pan caliente y el sonido de los caballos galopando bajo el sol. Pero bajo aquella calma, algo invisible empezaba a quebrarse. Nayen lo notaba primero en las noches. Cuando Ethan dormía, su respiración se volvía irregular y su piel se enfriaba como si el viento le robara el calor desde dentro. Cada vez que ella lo tocaba, sentía una corriente débil que la estremecía, un eco del pacto, latiendo aún entre sus almas.
Los espíritus no olvidan las promesas. Una madrugada, Nayen despertó con un grito ahogado. Había soñado con el río oscuro, el mismo del que una vez regresó, y con una sombra que le susurraba: la deuda aún vive. La vida del hombre sostiene la tuya. Despertó temblando. Ethan, sobresaltado, la abrazó. Fue solo un sueño, dijo él con una sonrisa cansada. Pero Nayen sintió como el latido de su pecho era más débil que la noche anterior. Durante los días siguientes comenzó a ocultar su preocupación. Sonreía más, cantaba mientras cocinaba, se mostraba alegre. Pero cada vez que Ethan se alejaba, se arrodillaba en silencio y rogaba al viento que le devolviera lo que estaba robando. Una tarde, cuando él intentaba levantar un saco de grano, cayó de rodillas. Solo es el calor, dijo, restándole importancia. Nayen corrió hacia él, pero al tocarlo sintió el temblor en su propia mano. La energía que los unía se debilitaba, pero no desaparecía. Fluía de él a ella, lenta, constante. Aquella noche, mientras la luna ascendía sobre las colinas, Nayen caminó sola hasta el pozo. Miró su reflejo en el agua y se horrorizó. Sus ojos, que antes tenían el brillo vivo del amanecer, ahora reflejaban una tenue luz azul, el color de los muertos que regresan. No, susurró. No quiero ser su condena. El viento se levantó, suave, casi compasivo. El amor que desobedece al equilibrio siempre cobra su precio. Era la voz de la anciana, la guardiana del río. Nayen cayó de rodillas. Llévame entonces, pero deja que él viva. Aún no puedes partir. Solo en la última promesa hallarás redención. Volvió al rancho con el rostro empapado en lágrimas. Ethan la esperaba en el porche, con una manta sobre los hombros y una mirada serena que la desarmó. «¿Sabes algo, verdad?», dijo él con voz baja. Ella apartó la vista. «Los espíritus vinieron por mí, pero no solo a mí me llaman». «¿Y qué planeas hacer?» «Salvarte, aunque tenga que desaparecer». Ethan se puso de pie y la tomó del rostro. «No te atrevas, no después de todo lo que pasamos. Si uno de los dos debe morir, que sea yo. Pero no vuelvas a irte, Nayen. No otra vez». Sus palabras eran fuego. Y aún así, en lo más profundo de su pecho, ella sintió el hielo del destino cerrándose. Sabía que su tiempo se acababa. Pasaron 3 días más. La fiebre regresó a Ethan con fuerza. Nayen apenas dormía, cuidándolo, rezando, cantando antiguas canciones que su madre le enseñó cuando era niña. El tercer amanecer, los caballos relincharon y el viento rugió. El cielo se volvió gris y el aire olía a despedida. Nayen lo tomó entre sus brazos. «El viento viene por mí», susurró. «No, no voy a dejarte ir. No puedes detenerlo, Ethan. Pero escucha. El amor no muere, solo cambia de forma». Él trató de hablar, pero el dolor lo doblegó. Nayen colocó su mano sobre su pecho. «Déjame llevar la carga, solo por esta vez». Cerró los ojos y empezó a murmurar en apache. El viento se alzó, girando en torno a ellos. Ethan sintió que el aire se le escapaba y que su corazón se aligeraba, como si alguien le quitara un peso invisible. Nayen abrió los ojos, ahora completamente luminosos, y sonrió. «El precio está pagado». El viento cesó. La calma volvió. Ethan respiró hondo, libre por primera vez en semanas. Pero cuando miró a su alrededor, Nayen ya no estaba. Solo una estela de polvo dorado flotaba en el aire, disipándose con la brisa. Ethan cayó de rodillas. El silencio del valle fue absoluto, roto solo por el susurro del viento que parecía repetir su nombre. Y en su corazón comprendió: el amor más puro no se mide por cuánto se retiene, sino por cuánto se está dispuesto a soltar. El rancho volvió a quedar en silencio. Un silencio distinto, pesado, como si el mundo contuviera la respiración esperando algo que no llegaba. Ethan se despertó en el suelo del porche, con el amanecer bañándole el rostro. Todo estaba quieto. El viento, que tantas veces había sido su enemigo y su consuelo, había desaparecido. Se incorporó con dificultad. La manta de Nayen seguía sobre la mecedora, su aroma aún flotaba en el aire. Humo de leña, hierbas del desierto y un dejo de lluvia. Durante un instante creyó escuchar su risa, pero solo fue el eco del recuerdo. «Nayen», susurró. «Si estás ahí, dame una señal». Nada, ni un soplo ni un susurro. El viento se había marchado con ella. Pasaron los días, luego las semanas. Ethan trabajaba las tierras con una calma mecánica, sin decir palabra. Cada atardecer subía a la colina donde la había encontrado por primera vez, la misma donde el pacto se selló.
Allí hablaba al aire como quien ora, aunque nadie respondiera. Una tarde, mientras el sol caía tras las montañas, algo cambió. El aire comenzó a moverse, lento, cálido. Ethan levantó la vista y vio cómo un remolino de polvo dorado se formaba sobre la colina, girando suavemente. No era una tormenta, sino una danza. Entonces la escuchó, una voz tenue, cargada de ternura. Ethan. Él se quedó inmóvil. La voz provenía del viento mismo, de cada hoja que se movía, de cada grano de arena que rozaba su piel. «Estoy aquí», murmuró él, los ojos húmedos. «Siempre lo supe», respondió la voz. «El amor no termina, solo cambia de forma. Mi cuerpo se disolvió, pero mi alma camina contigo». Ethan cayó de rodillas con el sombrero en las manos. «¿Dónde estás? Déjame verte una vez más». El remolino se acercó. En su centro, por un instante, la figura de Nayen se delineó. Su silueta hecha de luz y polvo, los ojos como dos brasas serenas. Su sonrisa era la misma de aquella primera mañana, cuando despertó en su cama y lo miró con asombro y miedo. «Viniste por mí», dijo él sin voz. «Siempre regreso con el viento. Pero no puedo quedarme». Una lágrima cayó por su mejilla. «Entonces llévame contigo. Ya no me importa el mundo». El viento giró con fuerza, casi con tristeza. «No, Ethan, vivirás». Esa fue mi última promesa. El aire sopló más intenso, levantando el polvo del suelo, acariciando su rostro como dedos invisibles. «Cuando el viento te toque la mejilla, sabrás que estoy cerca. Cuando las hojas canten al caer, sabrás que te escucho». «¿Y si el viento calla?», preguntó él. La voz respondió apenas un susurro. «Entonces búscame en el silencio, porque el amor verdadero nunca desaparece, solo se vuelve parte del aire que respiras». Y con esas palabras la figura se desvaneció en un resplandor dorado. El remolino se deshizo y una sola pluma blanca cayó frente a él, ligera, pura, como la última huella de un alma que había amado más allá de la muerte. Ethan la tomó con cuidado y la guardó en el interior de su sombrero. Luego miró al horizonte, donde el sol se ocultaba entre las nubes. Desde aquel día, los vecinos juraron haber visto al viejo ranchero hablar solo al viento, reír cuando soplaba una brisa leve, o quedarse inmóvil bajo una tormenta como si esperara una respuesta. Y cada vez que un vendaval cruzaba el valle, alguien decía haber oído una voz de mujer en su interior, susurrando con dulzura: «No hay muerte donde hay amor». Ethan envejeció, pero nunca abandonó el rancho. Cuando su hora llegó, lo encontraron en la colina, sentado frente al amanecer, con el sombrero en la mano y la pluma blanca sobre el corazón. El viento soplaba suave esa mañana, y por un instante, dos figuras, una de carne y otra de luz, caminaron juntas hacia el horizonte, tomadas de la mano. El desierto volvió a cantar, y el eco de su historia se perdió entre las arenas. El amor de un ranchero y la chica apache que murió en el desierto, y despertó junto a él.